Bienvenido a Creavits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita, bienvenidos a este nuevo episodio, el primero de este 2025, porque bueno, nos hemos tomado una semanita para descansar y creo que bien merecido lo teníamos porque hemos trabajado hasta el día 30 de diciembre. Así que bueno, bienvenidos porque realmente este episodio es muy importante, sobre todo empezando año para los que quizás, como yo, nos organizamos y nos ponemos ciertas metas y propósitos para orientarnos hacia dónde vamos. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, sean bienvenidos a este 2025 nuevamente con Creavits. Llegamos recargados luego de estas pequeñas vacaciones, con mucha energía, con mucha motivación y sobre todo con nuevos temas que siguen aportando a más salud mental. Y como tú lo dices, Juliet, hoy traemos un tema muy bonito e interesante porque de alguna u otra forma siento que va a resonar con los oyentes, incluso con nosotros mismos, porque cuando nosotros estamos buscando como ese propósito de la vida, ese equilibrio, pues llegamos a cuestionarnos qué es lo que realmente nos motiva a levantarnos cada mañana, qué es lo que le da sentido a nuestra vida. Entonces, nos podemos cuestionar también que vivimos en un mundo tan lleno de obligaciones, tan lleno de distracciones, en el que muchas veces nosotros nos olvidamos de conectar con todo aquello que realmente nos llena de energía y que nos hace sentir vivos. Y yo los invito oyentes a que en este momento nos preguntemos qué pasaría si existiera una forma de alinear nuestras pasiones, nuestros talentos y lo que el mundo necesita de nosotros. Y es por eso que en este episodio vamos a explorar, Juliet, una filosofía de vida que no solo ha transformado las vidas de las personas, sino que también está muy arraigada a una de las culturas más longevas del planeta Tierra. Así que, oyentes, acompáñennos mientras desentrañamos un concepto que puede ayudarnos a encontrar claridad, propósito, pero sobre todo una conexión mucho más profunda con nosotros mismos. Y bueno, tú nos estás hablando de una cultura longeva en el mundo, y es que este término japonés con el que realmente ellos identifican como ese impulso de la vida, la razón esencial por la que actuar día a día. Y bueno, en una sola palabra es el propósito de nuestra vida. Justamente este término, algunos lo relacionan con todas aquellas cosas que hacen que la vida valga la pena. Y justamente ese hecho de que valgan la pena brinda mucha felicidad. Entonces va un poco relacionado con que el propósito y la felicidad van de la mano. ¿Y qué pasa? Pues que en la actualidad noto como a veces nos sumergimos en una cotidianidad, bueno, efectivamente, que nos hace sentir infelices, porque incluso esa zona de confort nos lleva a veces a sumergirnos en una queja constante. Y puedo atreverme a decir que la etapa que más se ve como que voy a hacer el resto de mi vida es la adolescencia. Y justamente creo que ahí es donde podríamos tomar el timón de nuestra vida y decir con sensatez y desde el deseo más profundo de cada quien, pues respondernos qué voy a hacer el resto de mi vida, a qué me quiero dedicar el resto de mi vida. Pero claro, hablamos de que ese timón muchas veces se lo cedemos a las altas expectativas de nuestros padres, de nuestros familiares o de nuestro entorno social. Y en este caso es súper importante que si lo que no queremos es perder tiempo, pues lo pensemos con muchísima calma. Mira, Juliet, que estás diciendo algo muy trascendental e importante, pero yo creo que aquí tenemos que poner atención a, creería yo, tres etapas de la vida. La primera, la adolescencia, porque está muy enfocado nuestro futuro hacia las expectativas que tienen terceros sobre nosotros, es decir, nuestra familia, nuestro colegio, nuestro entorno, nuestros amigos, siempre de alguna u otra forma nos están indicando el camino que ellos creen, conveniencia,
por amor o por lo que quieran, por experiencia de vida, que sería, según ellos, el mejor para nosotros. Y eso pues ocasiona un dilema muy grande en la adolescencia frente a lo que quiero estudiar, ¿sí? Lo que quiero hacer con mi vida versus lo que los demás están sugiriendo que sería lo mejor para mí. Y eso pues va a crear una dinámica bastante estresante y ansiosa en los adolescentes. Pero también nos podemos encontrar con otra de las caras, que por ejemplo tú y yo, que estamos ya cercanos a los 30 años, y es las expectativas que han impuesto sobre nosotros frente a las diversas etapas de la vida y qué deberíamos haber alcanzado o no en nuestra vida en la medida en que tenemos ciertas edades. Por lo menos en nuestra generación está muy arraigado el tema que a los 30 años tú ya debes tener muchísimas cosas hechas, incluso tu vida resuelta. Pero luego nos vamos a otra etapa que también tiene muchísimas crisis muchas veces y es ya la adultez tardía o la vejez y es cuando se preguntan y se cuestionan, ¿yo qué hice con mi vida? ¿Sí? Entonces, realmente este tema del Ikigai y del propósito de vida es muy bonito, es muy importante porque pues de alguna u otra forma nos va a marcar un antes y un después en nuestra existencia. Bueno, y realmente no quiere decir que la decisión que tomemos en nuestra adolescencia tenga que ser así, no, podemos volver a empezar y se vale empezar de cero siempre que esto nos haga sentir mejor y nos lleve a un lugar mejor. Sí, muchas veces lo hacemos por no perder el tiempo, y por no defraudar a alguien, pero realmente si ya has perdido tiempo, pues toma la decisión ahora mismo y no pierdas más tu tiempo. No dejes que esa infelicidad pues se siga cultivando. Es muchísimo mejor vivir con propósito y sentirte pleno a vivir insatisfecho y sumergido en algo que realmente no quieres. Precisamente quiero como ejemplificar un poco el concepto de lo que sería el Ikigai. E imaginemos que nuestra vida es como un botecito en medio del océano, de la inmensidad del mar. Y el Ikigai o nuestro propósito de vida sería como ese faro que nos está orientando siempre, a pesar de la oscuridad, de la adversidad, de las tormentas o de la luminosidad que haya, hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos remar siempre. Y entonces es muy importante tener ese enfoque, ese horizonte, precisamente porque cuando haya tempestades, cuando el mar se ponga muy fuerte, el oleaje nos desvíe de ese ikigai, de ese propósito, pues es tan grande que pues de alguna forma, sin importar hacia dónde nos vayamos desviando por lo que sea que pase en nuestras vidas, pues siempre vamos a poder girar el timón y enfocarnos nuevamente hacia ese que sería nuestro propósito. Así es, Camilo, y justamente este concepto no solo tiene que ver con propósito, sino también con la misión, nuestra propia misión, porque nos hace sentir que todo aquello que hacemos pues tiene un sentido y está vinculado pues a un futuro y a que cumplimos con un propósito, ¿no? De eso se trata la misión. Entonces, encontrar tu razón de ser, tu pasión, esa llamita que está en el fondo de ti, te ayuda a que cada día te levantes con motivación, a que por las mañanas tengas energía de salir adelante, de vivir, de respirar, de mirar más allá. Y pues es eso, darle un sentido individual. O sea, esto es algo que puedes sentir solamente tú, nadie más. Y es algo para lo que tú específicamente estás hecho. Tienes que sentirte absolutamente único de que es así. Entonces la misión personal en la vida pues representa el sentido de la existencia en sí, de tu existencia. Por lo que aquello que amas suele ser todo lo que el mundo necesita de ti. Y esto ya lo digo pues citando el libro que se titula Ikigai, la guía de la felicidad, nos habla acerca de que en la vida no hay casualidades, por lo que se considera que no es una casualidad pues que te apasionen ciertas cosas y que sepas hacer muy bien otras.
Y por supuesto, tampoco es casualidad de que te pases mucho tiempo haciéndolas con tanto gusto y con tanto placer. Y este libro pues nos lleva a entender que se trata de un equilibrio, digámoslo así, en el universo, porque todos somos diferentes y todos tenemos misiones y habilidades distintas. Y de esta manera, pues el mundo se puede complementar muchísimo mejor. Cada quien aporta algo diferente, se encuentra cierta estabilidad donde no solamente nos sentimos bien desde nuestro interior, sino que el mundo a nuestro alrededor también lo está. Juliet, me parece muy importante que tengamos en cuenta que el Ikigai no solo es una filosofía bonita, sino que también puede tener una base científica que lo respaldaría, y en este caso sería pues la psicología, desde la psicología positiva, porque por ejemplo nos hablan de cómo tener un propósito puede mejorar significativamente nuestro bienestar emocional y cómo esto va a impactar nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces, a nivel mental, evidentemente nos va a impactar positivamente en que vamos a tener muchísimos menos niveles de estrés y de ansiedad. Y físicamente, pues va a tener un impacto en nuestra salud, como por ejemplo tener menor riesgo de padecer problemas cardiovasculares o incluso al tener menores niveles de cortisol, lo que pues nos va a promover a tener muchísimo mejores hábitos saludables. Así que si lo tenemos muy en cuenta, el Ikigai es una herramienta que también nos puede ayudar en el tema de el aumento de esa resiliencia, porque cuando nosotros sabemos por qué hacemos lo que hacemos, es muchísimo más fácil afrontar los momentos difíciles, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, si alguien encuentra sentido de su vida en el trabajo como docente académico, pues incluso en los días más difíciles para esa persona, sabe que está contribuyendo al crecimiento de sus estudiantes y ese propósito, pues lo van a mantener siempre como con esa motivación extrínseca. Así que podemos hablar de los 4 pilares específicamente que le dan ese sentido al Ikigai que llevamos en nuestro interior. Y a partir de estos 4 pilares se desprenden pues las formas en que podemos encontrarlo. El número 1 pues son las cosas que de verdad nos gusta hacer, todo aquello que amamos. Luego está aquello que se nos da realmente bien hacer. También encontramos las cosas que cada uno de nosotros podemos hacer y que los demás estarían dispuestos a pagarnos, a retribuirnos por ello. Y el cuarto pilar, aquello que cada uno de nosotros aporta para mejorar el resto del mundo. Entonces, cuando estos pilares se unen, vamos encontrando las formas en que podríamos ver nuestro Ikigai. Unir lo que amas con lo que se te da bien es encontrar tu pasión. Unir lo que de verdad te gusta, aquello que te hace feliz, con lo que el mundo necesita, es tu misión. Unir todo aquello que se te da bien con lo que otros están dispuestos a pagar, significa que es tu profesión. Y unir todo lo que hace que tú contribuyas a un mundo mejor con algo que te pueda remunerar, que te paguen por hacerlo, sería tu vocación. Quiero hacer aquí un mini paréntesis con respecto a vocación, porque lo que el mundo necesita de ti y aquello con lo que puedes ganar dinero es la vocación. Creo que podemos contar con los dedos de la mano personas que con certeza viven su profesión desde su vocación. Y yo creo que vivir la vocación desde esa manera es sentirte absolutamente pleno en la vida. Y claro, hay una diferencia bastante marcada entre profesión y vocación, porque la profesión es simplemente la actividad realizada,
pero la vocación es esa misión que le da sentido a lo que hago y que llena muchísimas partes de nuestro ser, aparte de que nos motiva, nos llena de energía y nos lleva a un lugar muchísimo más sensato, más pleno con nosotros mismos. Julia, ahora que estás hablando de estos cuatro pilares, me parece importantísimo decirle a nuestros oyentes algo que serían la contraparte, y es esas barreras que nosotros como seres humanos de alguna u otra manera tenemos para poder encontrar ese Ikigai. Porque si nos ponemos a pensar, siempre vamos a tener como dificultades, bien sea internas o externas, que nos van a de alguna u otra forma imposibilitar poder encontrar nuestro propósito. Y una de ellas, pues sin lugar a dudas, es esa presión social de la que empezamos hablando en este episodio, porque desde pequeños nos enseñan a seguir expectativas externas de cómo debemos elegir una carrera que nos asegure un futuro o que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos económicos, que también nos permita alcanzar unos estándares sociales que nos permitan sentirnos valorados. Y a pesar de que esto puede que ni siquiera nos llene, pues lo que tenemos que tener más en cuenta es que esto nos desconecta de nuestras verdaderas pasiones y de nuestros valores. Otra de las barreras importantes aquí a tener en cuenta es que carecemos de autoconocimiento. Entonces, vivimos en un mundo tan acelerado que pocas veces nos detenemos a reflexionar frente a lo que realmente nosotros queremos y disfrutamos. Y entonces, a menudo, como casi siempre estamos en piloto automático, cumpliendo con esas demandas del día a día, nunca cuestionamos lo que está pasando, siempre estamos cumpliendo con todo lo que en teoría deberíamos hacer, pues nunca paramos a reflexionar si lo que estamos haciendo tiene o no sentido para nosotros. Y el tercero, pero también muy importante, sería el miedo al fracaso, porque cuando tenemos miedo a fracasar nos paralizamos y entonces muchas personas no vamos tras ese Ikigai porque creemos que no va a tener el suficiente éxito o que no será suficientemente grande para que le importe a los demás. Y eso es un gran error porque estamos enfocando nuestro Ikigai o nuestro propósito en que los demás le den valor, y al revés, tenemos que enfocarnos en que a nosotros nos guste y que tenga un valor y un sentido para nosotros. Así que tenemos que tener muy en cuenta que el Ikigai no está necesariamente relacionado a ese reconocimiento externo, pero puede ser algo muy sencillo como crear arte, como cuidar una mascota o ayudar a las demás personas. Entonces, cuando entendemos esto, pues efectivamente vamos a poder empezar a superar esas barreras que requiere claramente mucha valentía y paciencia. Y oyentes, aquí algo muy importante que quiero que se quede en nuestra mente el día de hoy es que podemos darnos permiso de explorar, de cometer errores, de reajustar ese rumbo cuando sea necesario, porque el Ikigai es un proceso dinámico, ¿sí? No es un objetivo con el que uno nació y murió. Tú lo vas descubriendo y necesitas explorar muchas áreas de tu vida para poder entender y descubrir cuál es tu Ikigai, pero pues este es el primer paso para hacerlo parte de tu vida. Totalmente de acuerdo. Y es que estamos aquí dando ciertas pautas y una guía y demás, pero esto requiere de que invirtamos no solamente tiempo, sino también energía, ganas, nos esforcemos en buscar respuestas, miremos dentro de nosotros con un trabajo de introspección bastante potente, pero sobre todo perseverar en esa búsqueda, porque no nos podemos dar por vencidos fácilmente. Sí que es verdad que la respuesta está dentro de nosotros, pues tenemos que encontrar la manera de sacarla, de poderla ver, visualizar. Y exactamente, Juliet, es muy importante que tengamos en cuenta que a pesar de que esto suena así muy inspirador y muy bonito, los seres humanos tenemos malas costumbres y es de comparar. Y entonces el tema del Ikigai no se limita simplemente a las grandes metas o a las personas extraordinarias. Es algo que todos podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, incluso en los detalles más simples. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo, ahora también volviendo al ser maestro de un colegio, de una escuela, si tú tienes tu propósito en la educación, pues en el momento tal vez en que tú ves que uno de tus alumnos logra superar algún desafío, pues vas a sentir esa satisfacción porque es que no es el trabajo en sí, sino el impacto que está teniendo en la vida de ese niño o en la vida de todos los estudiantes.
Entonces, una cosa bonita del Ikigai es recordar que la felicidad no siempre está en las grandes cosas, sino en cómo elegimos vivir cada día, identificar lo que amamos y alinearlo con nuestras acciones diarias de una manera mucho más poderosa, pues va a ayudar a encontrarnos ese propósito y esa plenitud. Y me parece importante destacar también, Juliet y oyentes, una diferencia del Ikigai con otros conceptos. Y es que el Ikigai es único porque no necesariamente sigue esos estándares tradicionales del éxito o de propósito, ¿sí? En muchas de nuestras culturas, por ejemplo, el propósito de vida siempre está asociado con las metas profesionales, con los logros económicos, con ese reconocimiento social. Por ejemplo, a alguien en nuestra cultura se le reconoce como que alcanzó su propósito de vida cuando logra alcanzar ese puesto prestigioso, cuando gana cierta cantidad de dinero o cuando es reconocido socialmente por alguna de las acciones que está realizando. Y nos hemos encontrado muchas veces a través de los diferentes medios digitales como personas que logran alcanzar el éxito, entre comillas, profesional, laboral, académico, cuando realmente se sienten en la cúspide donde se paran a pensar y reflexionan frente a lo que están haciendo y se dan cuenta que no es lo que quisieran para sus vidas, ¿sí? Que siempre estuvieron trabajando por algo que terceras personas les dijeron que estaba bien, que la sociedad les dijo que estaba bien, y cuando llegaron a conseguirlo se dieron cuenta que no era su propósito, que no estaba alineado con lo que realmente ellos querían, y por eso vemos a muchas celebridades, a muchas personas que admiramos en general, con depresión, con ansiedad, con estrés, precisamente porque siempre se fueron basados en esos estándares de propósito y no realmente en ese ikigai. Y así es, muchas veces lo inclinamos hacia cumplir expectativas que al final van a dejar vacía cierta parte de nosotros. Ese ikigai es importante que tengamos en cuenta que siempre va a llevarnos a aportar algo a el mundo y el mundo puede ser una sola persona con que contribuyas al bienestar de una sola persona y eso te haga feliz a ti, te llene y por lo menos siembre cierto cambio en ti, pues habrá valido toda la pena del mundo. Y con esto nos vamos a nuestra cápsula vitamina, que realmente está sencilla, porque explicado aquí no puedo hacer mucho, pero he creado un PDF para enviárselo, así que todas las personitas que estén interesadas, por favor, denle clic al link que hemos dejado en la descripción para que podamos enviarle el PDF y allí encontrarán un paso a paso muy específico con más dinamismo, digámoslo, y que puedan ponerlo en papel, plasmarlo, porque de esta manera, no sé ustedes, pero yo lo visualizo mejor y me guío de una manera mucho más real. Vamos a realizar 4 listados distintos y luego estos listados, pues vamos a intentar unirlos. Entonces, ve pensando en cosas que de verdad te gusta, todo aquello que amas, todo aquello que te gusta hacer y que te haga muy feliz. Ese sería el primer listado, entonces pon estudiar, escribir, leer, pintar, dibujar incluso, cosas que tú disfrutes mucho. Luego, en el segundo listado, vas a escribir todo para lo que de verdad eres bueno, ¿sí? Eres bueno coordinando, eres bueno dirigiendo actividades, resolviendo problemas, relacionándote con mucha más gente, hablando en público. Luego, en el tercer listado, escribirás aquellas cosas por las que crees que las demás personas estarían dispuestas a pagarte. Entonces, esto es como un conocimiento, algo que se te dé bien y podría ser, por ejemplo, que te paguen por saber idiomas o que te paguen por tener una profesión o incluso por saber desempeñarte en algo práctico, lo que sea. En ese último cuarto listado vas a escribir cosas que aunque no te pagasen,
estarías encantado por hacer hacia los demás, por contribuir con un granito de arena para el resto del mundo. Y esto podría ser voluntariados como cuidar de animales, llevar comida a refugios o acompañar ancianos, no sé, hacer su compra o en una residencia, cosas como esta. Entonces, teniendo los 4 listados, vamos a intentar fijarnos en esa unión que hablábamos al inicio, porque cuando pones lo que amas con lo que se te da bien, pues está tu pasión. Y cuando unes lo que se te da bien con lo que otros estarían dispuestos a pagar, pues encontramos la profesión. Si juntamos lo que te gusta hacer con lo que puedes hacer por los demás, contribuir de cierta manera a los demás, estarías encontrando tu misión. Y por último, al unir todo aquello por lo que los demás pagarían de ti con eso que aportarías al mundo, que sería el cuarto listado, encontrarás tu vocación. Así que quiero proponerles que después de realizar estos 4 listados, no duden en escribirnos al link porque el PDF que he creado, pues simplemente va a darnos una organización mejor de esto, ya que al unirlos vamos a encontrar el punto más importante, como que en el centro de estos 4 pilares o maneras de ver nuestro Ikigai estará la respuesta. Son 4 ámbitos, pero todos tienen que relacionarse en una sola persona. Y podemos encontrar desde como tu pasión, tu misión, tu profesión y tu vocación estarían en un solo lugar. Esto no quiere decir que sea fácil y no quiere decir tampoco que a la primera vayas a obtener respuesta, pero sí nos va a guiar perfectamente hacia donde tenemos que ir en búsqueda de este. Claro, porque si estás aquí, entiendo que aún sientes que no lo has encontrado. Y para concluir, pues quiero decirles, todos tenemos algo que nos hace únicos de verdad, algo que nos convierte en seres excepcionales, en seres especiales. Y este es un ejercicio de introspección muy sensata, muy profunda, donde podemos a partir de esto tomar el timón de nuestra vida. Seguro que si lo hacemos, vamos a disfrutar de una existencia plena, vamos a ser felices y también llenarnos de muchísima satisfacción. Bueno, Juliet, muchas gracias por esa cápsula vitamina tan completa. Claramente extiendo nuevamente la invitación a todos nuestros oyentes para que le den clic al link de abajo y puedan tener de alguna u otra forma esta pequeña brújula en PDF que les va a ayudar a empezar a enfocar en, que les va a ayudar a empezar a enfocarse en ese Ikigai. Yo, más que una cápsula vitamina, lo que quiero compartir es una frase de un artista que para mí es fascinante y es muy especial, así que la leeré textualmente y dice así: haz solo lo que amas y serás feliz, y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser será y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y en esa plenitud todo es posible. Facundo Cabral. Oyentes, muchas gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Gracias por acompañarnos en este primer episodio del 2025. Esperamos que nos sigan acompañando y les envío un gran abrazo y nos vemos, Juliet y oyentes, en un próximo episodio. Aquí, como siempre, estamos pensando en ustedes constantemente y esperamos que este episodio, pues viendo la época del año, ojalá y le puedan sacar muchísimo provecho. También, evidentemente, lo hemos hecho con muchísimo cariño, así que
Gracias por estar aquí y gracias también por su amor. Creen el hábito de vivir con propósito y creen el hábito de escucharnos. Somos Creavits.